Hola amigos de YouTube, la semana pasada no subí video por causa de mi trabajo por lo de Navidad y eso, pero ahora les traigo un video de la sección de Pa' que te asustes. Les voy a contar la leyenda de la calle de Don Juan Manuel. Hace muchos años, cuenta la tradición, que vivía en esta calle un hombre muy rico, cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba Don Juan Manuel y se hallaba casado con una mujer tan virtuosa como bella. Pero aquel hombre, en medio de sus riquezas y al lado de una esposa que poseía prendas tan raras, no se sentía feliz a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba y para hallar algún consuelo, resolvió consagrarse a las prácticas religiosas, pero tanto, que no conforme con asistir casi todo el día a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar fraile a San Francisco. Con este objeto, envió por un sobrino que residía en España, para que administrase sus negocios. Llegó a poco el pariente y pronto también concibió de Juan Manuel celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma, si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía lo estaba deshonrando. El diablo acudió solícito, y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matara al primero que encontrase. Así lo hizo de Juan, y al día siguiente, cuando creyendo estar vengado, se encontraba satisfecho, el demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente, pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el postigo del zaguán, se recargaba en el muro, y envuelto en su ancha capa, esperaba tranquilo a la víctima. Entonces no había alumbrado y en medio de la obscuridad y del silencio de la noche, se oían lejanos pasos, cada vez más perceptibles. Después aparecía el bulto de un transeúnte, a quien, acercándose de Juan, le preguntaba: «Perdone usarse, ¿qué horas son?» «Las 11». «Dichoso usarse, que sabe la hora en que muere». Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el postigo, atravesando de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas, en dicha calle, recogía la ronda un cadáver, y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes. En uno de tantos días muy temprano, condujo la ronda un cadáver a la casa de Juan Manuel, y este contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Juan al verlo, trató de disimular. Pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser, y pálido, tembloroso, arrepentido, fue al convento de San Francisco, entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies, y abrazándose a sus rodillas, le confesó uno a uno todos sus pecados, todos sus crímenes, engendrados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su ánima. El reverendo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido de Juan, le mandó por penitencia que durante 3 noches consecutivas, fuera a las 11 en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas. Intentó cumplir de Juan, pero no había aún recorrido las cuentas todas de su rosario. La primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido, un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de Juan Manuel. Quedóse mudo, se repuso enseguida, fue a su casa, y sin cerrar un minuto los ojos, esperó el alba para ir a comunicar al confesor lo que había escuchado. «Vuelva esta misma noche», le dijo el religioso, «considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe, para salvar su ánima, y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando sienta espanto». Humilde, sumiso y obediente, de Juan estuvo a las 11 en punto en la horca. Pero aún no había comenzado a rezar, cuando vio un cortejo de fantasmas, que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó al otro día en el convento de San Francisco. «Padre», le dijo, «por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme concédame la absolución». El religioso se hallaba conmovido, y juzgando que hasta sería falta de caridad el retardar más el perdón, le absolvió al fin, exigiéndole por última vez, que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba. Que fue del penitente, lo dice la leyenda. ¿Qué pasó allí?
Nadie lo sabe, y solo agrega a la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver. Era del muy rico señor de Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo desde entonces que a de Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Rías, te toca. Si ya voy a contar la leyenda del Krampus. Estas son fechas de Papá Noel o Santa Claus, pero en algunos países de Europa, en el folclore alpino, a los niños malos se los lleva en un saco un demonio muy malo llamado Krampus, quien es el espíritu de la Navidad o el espíritu de la naturaleza invernal. La palabra Krampus proviene del antiguo alemán Krampen, que significa garra. Es conocido también como Knecht, Klangbaut, Belzebub, Schmutzli. Según la leyenda, este demonio que vive bajo tierra, aparece en las noches de diciembre, merodeando las calles durante 2 semanas, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas, para asustar a los niños pequeños. Su imagen presenta un rostro diabólico, está acompañado de una larga lengua roja, con cuernos en la frente virada enfermiza. Tiene el cuerpo cubierto por un oscuro y tupido pelaje, y sus patas son similares a las de un fauno. En muchas imágenes es ilustrado con una canasta en su espalda, en donde coloca a los niños malos para llevarlos al infierno. Es el contrapunto de Santa Claus, que en vez de repartir regalos reparte dolor y miedo, porque el castigo al mal comportamiento nunca ha sido la ausencia de regalos sino el dolor. Hoy les contaré la leyenda de la curva de las ánimas. Hay una sección de la carretera libre entre La Vaca y Guadalajara, donde tomar una curva sin importar la época, un aire frío, se cuela al interior de los autos, aunque estos vengan con las ventanas arriba, causando una sensación de pesadez sobre los hombros, un hueco en el estómago, un nudo en la garganta y una presión en el corazón. La gente siente una tristeza profunda, y alguien obligan a los pasantes a voltear hasta un árbol donde se puede apreciar con claridad la figura de la muerte plasmada en sus ramas. Todo esto debido a un terrible hecho que sucedió en ese preciso lugar el pasado año 2011, a mediados de abril. Sucedió ahí un lamentable accidente, el choque de un autobús, que llevaba en su mayoría jóvenes que venían de un balneario. Todos perdieron la vida y se encuentran en el lugar las cruces en su honor. Pero sin duda lo más inquietante es la presencia de las ánimas de todas estas personas, que aún pueden percibirse al escucharlas llorar, quejarse, incluso verlas pasar frente a los autos como una especie de humo blanco, teniendo en su rostro una expresión de angustia que contagia a cualquiera. Han sido muchas ya las personas que pierden el control en este acotamiento al ver estas manifestaciones, pues simplemente aparecen de la nada, flotando en el aire con libertad, como bolsas en el viento, con movimientos sin rumbo, algunos de ellos atravesando los autos y los cuerpos de las personas, a las cuales dejan sumidos en una tristeza profunda. Aunque el hecho es prácticamente reciente, se ha convertido en leyenda por los múltiples contactos que ha habido con estos entes, haciendo que aquel lugar se conozca hoy como la curva de las ánimas. Ya están llegando más enemigos a la base, los vamos a retener, y Carlos y yo con el escudo. Está bien, Allen, ve a apoyarlas. Si está bien, vamos, Rin. Bueno, sería todo, nos vemos.